7:03 de la mañana, listos para las entrevistas. Mi primer invitado de la semana, a mí en particular me genera un gran interés, porque es un agudo analista. Y yo siempre he dicho que más que informar, a mí me apasiona promover análisis. Al final, cualquiera puede decir, está pasando tal cosa, ocurrió esto, fulanito dijo. Pero lograr traer al programa a favor de ustedes análisis que permitan el esfuerzo de intentar entender lo que creemos saber me parece siempre apasionante. Gracias por aceptar nuestra invitación, Jesús Rafael González, politólogo con posgrado en Gobernabilidad y Gerencia Política, integrante del Comité de Postulaciones Electorales. Ha participado en la estrategia y dirección de campañas electorales y como asesor en la formulación y dirección de políticas públicas para organismos públicos, privados y multilaterales. Bienvenido, Jesús Rafael. Buenos días. Muchas gracias. Saludos a toda tu gran audiencia, porque ahora sigue creciendo Sí. a través de IBC y todo lo que están haciendo. Tremendo esfuerzo. Sí, señor. Un gran logro. Mira, Jesús, es obvio que cuando uno se asoma más allá de las fronteras venezolanas, entiende que en otros países cercanos y distantes en el mapa también hay grandes problemas, hay una gran complejidad. Bueno, mira el resultado en Brasil, prácticamente final de poto, casi que un empate. ¿Cómo has visto la situación del país recientemente? ¿Hay alguna variante? ¿Hay algo que influya en el escenario en términos distintos? Sí, la verdad es que los últimos años ha generado, tú sabes que como cuando se crea el diamante, que es esa presión fuerte que genera algo, un resultado tan bonito como un diamante, así está pasando con Venezuela. En Venezuela esta presión está sacando evidentemente una cosa muy dura, que bueno, como toda crisis genera migración, etcétera, pero está sacando cosas muy bonitas el venezolano. Yo siempre cuento que bueno, que hace unos pocos días estuve por Mamera 3, bueno, hace unos meses, y había un centro que yo no lo llamo Callalambre, se llama un centro de emprendimiento, un sitio muy bonito, donde venezolanos con muchas dificultades están reconstruyendo su forma de vivir y están haciendo emprendimientos de crepes, emprendimientos de comida rápida, y están ese poco en motos distribuyendo para toda Caracas, y eso es una condición que se nos está dando. El venezolano se está empezando a olvidar de la renta. Y esa presión que nosotros tuvimos en los últimos años está reconstruyendo la relación del venezolano con el Estado. Y eso es muy importante porque es un país que era un petroestado donde la gente vivía exclusivamente o en gran medida de la renta petrolera. Hoy se está reconfigurando entre otras cosas con su propia migración, porque ahora ya, como lo he dicho en los últimos días, ya no estamos hablando de hechos en Venezuela, sino hechos por venezolanos. En el caso del café colombiano, el 80% de la mano de obra que recoge ese café es un venezolano que hoy está en Colombia. Entonces eso está generando una nueva dinámica en el país, una nueva dinámica de relación, y eso yo creo que es ese diamante en bruto que estamos esperando que termine de desarrollarse, de crecer, de formarse en estos próximos años. ¿Todo eso está ocurriendo de manera espontánea o tiene algún atisbo de dirección, de liderazgo, de orientación? Yo creo que es la propia necesidad de la gente de entender que esa relación que nosotros teníamos de dependencia con el Estado era dañina. Nosotros tenemos que acordarnos de esa gran época de Cadivis, donde había gente que agarraba, se iba de viaje, raspaba los cupos, y esa Venezuela no va a llegar nuevamente. Y en ese entendimiento creo que nosotros tenemos un proceso como reflexión colectiva que nos está haciendo un mejor país. Un mejor país con dificultades. Nadie dice que las cosas están fáciles. No. Efectivamente hay una pequeña mejoría desde el punto de vista económico, pero esa mejoría puede ir a retrocesos rápidamente porque nuestra economía es muy frágil. Si está frágil la economía del mundo, con todos estos temas de COVID, recesión, guerras, ¿cómo no va a estar frágil la economía de Venezuela, que además viene de unos procesos de caída mucho y muy prolongados durante mucho tiempo? Y eso significa que nosotros tenemos todavía mucho que hacer, mucho que rescatar, mucho que ver, y eso fundamentalmente tiene que ver con cómo nosotros entendemos que tenemos que poner a la gente en el centro
de las políticas públicas, porque la verdad es que la cosa está bien complicada desde el punto de vista de servicios, salud, educación y otras áreas prioritarias que deberían estar atendiendo los gobiernos. Esa dinámica positiva que tú describes está impulsando también la conciencia en los gobernantes de que se deben generar reglas claras, de que se debe transmitir confianza. Porque yo te aseguro que incluso muchos de estos actores que tú describes hoy en Venezuela, pujantes, valientes, emprendedores que quieren competir, que no le tienen miedo al trabajo, que arriesgan, que incluso sintiendo que pueden estar perdiendo, doblan la apuesta porque ven más allá. Muchos de ellos dicen, caramba, esto durará ¿cuánto tiempo? Caramba, ¿están las normas claras? Bueno, esa es una de las grandes debilidades que nosotros tenemos, los temas de normas y los temas de entender que las reglas de juego generan confianza y esas confianzas generan crecimiento. Hay distinta literatura que nos habla de la necesidad de generar espacios institucionales fuertes para, de alguna manera, permitir el crecimiento del desarrollo económico. Parte de lo que nos han dicho durante los últimos meses el gobierno es la posibilidad de que efectivamente entre inversión extranjera, pero para que eso pase hace falta mucho más de lo que nosotros tenemos hoy. Y ese mucho más significa que nosotros tenemos que entender que hay muchas cosas que negociar todavía, que entendernos todavía, que acordar todavía. Y esa necesidad de diálogo, entendimiento que nosotros tenemos hoy como sociedad, obligatoriamente nos lleva a una reinterpretación de lo que nosotros hemos hecho durante los últimos años. Y estamos viendo que efectivamente en los últimos días se viene escuchando el rumor de ese proceso de negociación, fundamental y claro para de alguna manera recomponer un juego institucional que estaba complicado, porque bueno, habían unos que reconocían a alguien y habían otros que reconocían a otra persona. Teníamos una dualidad de poderes y esa dualidad de poderes no ha ayudado al país a salir de esta profunda crisis institucional que tenemos, así que esperemos que ese ruido que viene llegando por ahí, ese río que viene sonando de posibilidad de acuerdos termine de concretarse y que además avancen en estos temas institucionales tan importantes para el país. Amigos, estamos escuchando a Jesús Rafael González, politólogo con posgrado en gobernabilidad y gerencia política. Mira, el fin de semana yo estuve acompañando a una marca de café en un evento hermoso llamado Caracas Quiere Café, con muchos expositores en salones del Eurobuilding. Pero no solamente era ese evento, la semana anterior también hubo, fui a otro. Pero en cada día, como en otros días, no era uno, ni dos, ni tres. Había una simultaneidad de actividades, de expositores y de gente que quiere ir a ver qué se expone. Yo insisto porque el país, me dijo alguien, una de esas personas que estaba ahí exponiendo me dijo, nos cansamos de esperar. Mira qué bonita frase y qué reveladora para entender un poco lo que está pasando en el país. Y vienen tiempos decisivos. Claro porque que sí. Vienen tiempos tan importantes como saber lo que hará la oposición con primarias o con cualquier otro método, las presidenciales del 2024, las importantísimas elecciones del 2025. Y el país está ávido de sentirse tratado con dignidad por parte de la dirigencia política, ¿no? Tú sabes que mi abuela tenía una frase que a mí me gusta mucho, ¿no? Tú sabes que cuando uno se caía y se raspaba la rodilla, Ajá. y iba llorando ahí, entonces mi abuela te decía, niño que llora no juega. Y entonces resulta que nosotros nos hemos quedado como que en un llanto. Y venía el mercurio cromo con su antipático olor y dolor. Y uno apretando ahí los dientes. Mira, déjame esa anécdota de la abuela para el regreso, para que Vale. desarrolles toda la idea, porque me indican que hay que hacer la pausa. Amigos, sigan allí porque este análisis, se los dije, se los prometí, está bueno. 7:16 hora de Venezuela. Una cosa es hacer radio, otra televisión y algo muy distinto, radio y televisión al mismo tiempo desde el estudio, en vivo y simultáneamente para Venezuela y el exterior, para toda América. Bueno, Jesús Rafael González, politólogo con posgrado en gobernabilidad y gerencia política. Tú querías hacer un análisis sobre, bueno, la responsabilidad que tienen los dirigentes políticos con la gente, partiendo de un recuerdo de tu abuela. Sí, el recuerdo era muy sencillo. Cuando yo me caía me rompía una rodilla que salían con el pote de mercurio cromo. Exactamente. Te agarraban y ella te decía, bueno, niño que llora no juega.
Resulta que bueno, que para entender lo que nosotros nos está pasando hoy tenemos que dejar de pensar en el llanto y en el dolor y entender que ese llanto y dolor nosotros tenemos que aprender a jugar y a convivir con el contexto y con la relación que nosotros tenemos hoy como sociedad. Y esa sociedad hoy es más demandante. Lo que nos dicen hoy los números es que bueno, que hay un desapego de una gran parte de la población sobre ese sistema político venezolano. Y eso significa que nosotros tenemos que reencontrarnos, que ver eso como una realidad para aprender de lo que está pensando la gente y construir de manera colectiva. Porque resulta que no es la unidad lo que se está buscando hoy de un pedacito de país, de un grupo político, no es la unidad de todo el país. Porque cuando 7.100.000 personas, de acuerdo a la cifra de la Organización Mundial de Migración, se han ido, significa que bueno, que este país tiene unos grandes fracasos y unos grandes problemas que no se pueden ocultar, pero que bueno, que ya los tenemos, que están ahí. Y entonces sobre la base de eso nosotros tenemos que buscar soluciones y reconstruirnos como sociedad en una unidad más grande que la de los pedazos que están fracturados, y es una unidad nacional que hoy está reclamando el país. Fíjate, Jesús Rafael, ¿cuál es la gran oportunidad o las grandes oportunidades que tiene Venezuela a propósito del tránsito cercano que estamos por cumplir, por vivir? ¿Qué paradigmas pudieran cambiarse a favor del destino de todos los venezolanos? Porque es que mira, la dinámica es tan increíble. Fíjate tú que, bueno, el gobierno de los Estados Unidos toma esa decisión tan dura contra la gente que desde Venezuela quiera entrar por allá y que no tenga posibilidad de hacerlo legalmente. Son variables que le van sumando a la complejidad de las tensiones que hay en el país, ¿verdad? Tensiones que además se reflejan en los países vecinos, porque bueno, imagínate tú 1.700.000 millones, 700 millones de 1.700.000 millones de venezolanos en Colombia, o 1 millón en Perú. Es complicado. Lo que nos está pasando como país es muy complicado. Ahora, porque esa situación de problema generan también grandes oportunidades. Fíjate, en las grandes crisis migratorias de Europa, que nosotros aquí tuvimos portugueses, españoles, italianos, todas las familias que nosotros tenemos tenían algo de mezcladito de todo, generaron unas oportunidades de crecimiento en los países donde esa gente emigró, que habían unas grandes crisis. Nosotros tenemos que repensarnos desde el dolor. Nadie ha dicho que cuando uno se cae no duele, pero sí repensarnos desde el dolor y aprovechar las pocas ventanas de oportunidad que nosotros tenemos. Nosotros tenemos unas grandes reservas petroleras allá abajo enterradas. Qué bueno que en una situación de crisis mundial, donde el tema de energía fósil es muy importante, nosotros deberíamos estar produciendo no 1, sino 2, 3, 4 millones de barriles de petróleo, porque el mercado lo está necesitando. Y esa potencialidad que nosotros tenemos no puede quedar ahí enterrada en el subsuelo venezolano, sino que tiene que de alguna manera generar riqueza y potencialidad. Y para que eso pase, nosotros necesitamos acuerdos urgentes en el país. Acuerdos urgentes que de alguna manera generen un marco de juego, que de alguna manera liberen sanciones. ¿Por qué? Porque cada día que eso está ahí enterrado, hay venezolanos que de alguna manera pudieran estar viviendo mucho mejor, y hay escuelas que pudieran estar mucho mejor, y hay hospitales que pudieran estar mucho mejor. Entonces eso es una urgencia nacional que nosotros tenemos. Y eso lo pongo como un pequeño ejemplo. Cerraron más o menos como 25 acerías en Europa, y nosotros tenemos materia prima en Guayana, con Sidor, con Alcázar, con Benalún, y están cerrando en Europa no solamente por el tema de la energía, sino porque efectivamente la mano de obra es muy, muy cara ya, y nosotros aquí tenemos hoy una potencialidad, una vía con una materia prima de bajo costo, con una mano de obra competitiva a nivel global, que nos pudiera estar generando riqueza a todos los venezolanos. Mira, ¿qué puede estar pasando en la vida de las organizaciones políticas? Porque para mucha gente hay organizaciones políticas, incluso de larga data, que están invisibilizadas, borradas de su interés, de su conocimiento, de su área de influencia. Es decir, el país necesita primero enterarse de quiénes son los dirigentes, quiénes son los actores, dónde están, qué hacen, qué pasa en las organizaciones, qué diferencia a una de otras. ¿Cómo evalúas tú el estatus de esto que yo te estoy planteando y qué posibilidades hay
de que en el tránsito por estas elecciones tan importantes que vienen haya una dinámica, oye, que las revitalice o que sincere su verdadera posición histórica en este momento y su futuro, ¿no? Mira, fíjate, después de la disminución electoral importante que tuvo el PSUV en las últimas elecciones, ellos empezaron un proceso de reestructuración y vimos distintas jornadas de jóvenes, distintas jornadas de conformación de su estructura electoral, y eso es parte de lo que hacen las organizaciones políticas cuando tienen momentos de crisis. Ahora, del otro lado del espectro político electoral, pareciera que hay todavía un rezago en esos cambios necesarios y estructurales que tendrían que existir para de alguna manera mejorar el desempeño electoral que se tiene. Qué bueno que efectivamente hay una potencialidad de votos que no se concreta, entre otras cosas porque no han de alguna manera sabido interpretar no solamente el momento político con grandes silencios, con grandes separaciones y falta de explicación en muchos ausencias, casos, ¿no? ausencias, pero además de eso con la posibilidad de reconstruir el sueño y el futuro, porque en política mucho de lo que hace falta es construir esperanza, futuro, y esa visión de esperanza y futuro son claves para que la gente de alguna manera te siga. Y nos estamos quedando en la queja, en el niño llorón, y no nos estamos encargando, nos están encargando de alguna manera esos partidos políticos en seguir jugando y ver que hacia adelante hay una cosa que puede ser mucho mejor. Sí, en la queja, en el señalamiento de lo que ya la gente sabe porque lo padece. Es decir, necesitamos no solamente diagnósticos, sino también propuestas sobre la resolución de esos problemas que se señalan. Fíjate, aquí pasamos recientemente por el llamado 21N y por el 9E, que evidentemente expresaron grandes lecciones y mensajes para el país. Eso se habrá entendido. Bueno, yo creo que en términos generales no, al menos desde un sector del sistema político. Yo creo que la gente lo entendió muy bien, ¿no? Porque, ¿cuál fue el mensaje que entendiste tú? Fíjate, yo creo que la gente, en el caso de Barinas, creo que fue el caso más emblemático. Contundente, ¿no? Pero además de eso, la gente decía, no, mira, que tiene que haber unidad. No, la gente es lo suficientemente inteligente para votar por la opción que desea. Así no hay unidad, porque recordemos que habían más de 3 candidatos opositores en la segunda vuelta en Barinas. Ahora, pero es subestimar a la gente. Ahora, la gente ha entendido, ha evolucionado, ha generado conciencia sobre los cambios y las necesidades que tiene el país. Está viendo unos nuevos referentes y esos nuevos referentes de alguna manera crecieron un poquito en esa elección del 21 de noviembre. Y nosotros tenemos que apostar a eso. Apostar a que el país necesita verse, entenderse, hablarse, conversar, y eso significa acercarnos a la situación que se está viviendo para comprenderla de una mejor manera. Porque fíjate, en el corte comercial yo veía muchos emprendedores y muchos proyectos que tú estabas anunciando, y esa es la nueva Venezuela. Esa es la nueva Venezuela. Nosotros pasamos unos años donde prácticamente conseguir una pauta publicitaria para algún medio era complicado, porque bueno, sí, la situación estaba complicada, ya ha mejorado un poquito y ahorita tenemos más pautas, y ahora nosotros tenemos que hablar a la gente, no olvidando lo que nos pasó, sino de manera constructiva, porque tenemos que ver cómo nosotros salimos de esto que estamos viviendo. Hay una nueva Venezuela, ¿cómo la describes tú? Sí hay una nueva Venezuela. Hay una nueva Venezuela y hay un nuevo venezolano. Ajá. Ese nuevo venezolano es un venezolano hoy que tiene relaciones con todo el mundo. Tenemos primos, familias y hermanos regados en distintos continentes. Tenemos... Por eso yo digo saludo planetario. Así es. Y ese saludo planetario ahora está haciendo y produciendo riquezas en otros países, que esperemos que se den las condiciones para que esa riqueza vuelva a Venezuela como volvió la riqueza Portugal o como volvió la riqueza Italia. Que esas condiciones naturales que nosotros tenemos sean de alguna manera una oportunidad, porque ahorita somos una oportunidad potencial
pero tenemos que pasar de eso que nosotros nos falta a generar esa potencia que nosotros tenemos como país. En la historia de todo el continente de América Latina, nosotros tenemos experiencias de países que han pasado por situaciones no tan duras como la nuestra, pero sí similares, en hiperinflación, en temas de inestabilidad de gobiernos, y hoy son referencia. Pensemos en Perú, pensemos en Bolivia, ¿no? Pensemos en Chile, pensemos en Uruguay, o pensemos en el propio Brasil, cómo han sido unos países que explotaron, que su riqueza creció, que su forma y su condición de vida mejoró de manera drástica con pequeños acuerdos sobre cosas importantes, no sobre cosas que a nadie le importan, no, sobre efectivamente condiciones que generen confianza para que llegue la inversión, condiciones que mejoren la calidad de vida, y por eso aplaudo que efectivamente que esté sonando ese ruido de un proceso de negociación en puertas sobre acuerdos para temas de servicio público, temas de salud, porque el país tiene mucho rezago en estas áreas. Bueno, Jesús Rafael, definitivamente qué interesante análisis. Qué buena manera de comenzar la semana. Estoy seguro que la gente está en su casa con un cafecito humeante, los que están todavía en casita, otros durante el viaje al trabajo, en el automóvil, ya sea por radio o por televisión, sintiéndose muy cercanos con lo que tú estás planteando. Un fuerte abrazo, mucho éxito. Saludos a todos. Jesús Rafael González, politólogo con posgrado en Gobernabilidad y Gerencia Política, integrante del Comité de Postulaciones Electorales, ha participado en la estrategia y dirección de campañas electorales y como asesor en la formulación y dirección de políticas públicas para organismos públicos, privados y multilaterales. Acaban de escuchar un análisis sobrio, incluyente, respetuoso, responsable, el que necesitamos. Volveremos.